Bueno, mi nombre es Ricardo Galeano y voy a hablarles acerca de Emanuel Lasker. Emanuel Lasker nació en Berlin-Esch, Prusia, el 24 de diciembre de 1868 y falleció en Nueva York el 11 de enero de 1941. Fue un ajedrecista, matemático y filósofo alemán, campeón del mundo de ajedrez de 1894 a 1921. Obtuvo el título a los 25 años, tras derrotar a Wilhelm Stein, y es el campeón del mundo de ajedrez que más tiempo lo ha retenido. 27 años consecutivos han sido los que fue el campeón mundial, hasta que en 1921 perdió el match de La Habana frente al gran maestro cubano José Raúl Capablanca. Fue pionero entre sus contemporáneos en la explotación de los aspectos psicológicos del juego, sacando partido con enorme habilidad de las deficiencias particulares de cada uno de sus oponentes. Esto fue algo que él lo utilizó bastante contra varios de sus oponentes. Fue algo que él trataba de hacer que volverles un poco complicado y difícil el juego a sus oponentes, con movimientos que fueran un poco incómodos y que poco habituales en un juego. Esto era algo que Emanuel Lasker utilizaba bastante frecuentemente en sus juegos, y eso fue lo que lo hizo ganar y mantenerse como campeón del mundo en tantos años. Juventud y comienzos de su carrera. Desde 1868 y 1993. Emanuel Lasker nació el 24 de diciembre de 1868 en Berlin-Esch, actualmente Barlinek, en Polonia, una pequeña localidad alemana, cerca de la frontera ruso-prusiana, entonces perteneciente a Brandenburgo, procedente de una pequeña familia judía. Su madre se llamaba Rosalie Israelsson y su padre Adolf Lasker. Su padre era cantor en la sinagoga local. A los 12 años, Lasker había evidenciado talento para las matemáticas y fue enviado a una escuela en Berlin-Esch al cuidado de su hermano mayor, Bertold, quien le enseñó a jugar al ajedrez y lo llevó a cafés donde pronto empezó a ganar dinero apostando en sus partidas. Terminada la escuela secundaria, ingresó en 1888 en la Facultad de Matemáticas en la Universidad de Berlín, a la vez que seguía progresando en el ajedrez. Ganó un torneo en el Café Kaiserhof con el 100% de la puntuación y también un torneo secundario del sexto Congreso de la Unión Alemana de Ajedrez, celebrado en Breslau en 1889. Este último triunfo le valió el título de maestro y la posibilidad de ser invitado a torneos internacionales, debutando así en el Amsterdam de 1889, en el que se clasificó en segunda posición con 6 puntos de 8 partidas, por detrás de Amos Byrne y superando a jugadores de la talla de James Mason o Isidor Gersberg. Ya en su primer torneo importante, realizó en su partida contra Browser una combinación basada en el sacrificio de ambos alfiles, que se convertiría en un modelo clásico de algunas de sus jugadas. Al volver de Ámsterdam, derrotó en un encuentro individual a Kurt van der Leven, con 2 partidas ganadas, una empatada y una perdida. Mucho más claramente a Hack Mieses, con 5 partidas ganadas y 3 perdidas. En 1890 viajó a Londres, donde también derrotó, entre otros, al maestro inglés Henry Bird. Londres seguía conservando aún la fama de capital ajedrecística, así que Lasker regresó allí para instalarse y en 1892 volvió a medirse con Bird, al que aplastó con 5 partidas ganadas y 0 empatadas.
como también lo hizo con el ilustre Joseph Blackburn, con 6 partidas ganadas y 4 empatadas. Conquista del Campeonato del Mundo, 1894 hasta 1896. Ya pensando en la posibilidad de convertirse en campeón mundial, desafió a uno de los máximos aspirantes, Sigebert Tarrasch, pero este declinó respondiendo que primero debía vencer en un torneo importante y prefirió disputar un smash con Mikhail Chigorin, que finalizó empatado. Así las cosas, decidió dar un paso audaz. Viajó a Estados Unidos, donde vivía el campeón del mundo, Wilhelm Steinitz. Allí disputó enfrentamientos con varios maestros, entre ellos contra Jackson Showalter, con 6 partidas ganadas, 2 perdidas y 2 empatadas, además de ganar el torneo de Nueva York en 1893, con 13 puntos de 13 posibles por delante de Albin. Después con Showalter y un joven Harry Ellsbury. Finalmente, en agosto de 1893, desafió a Steinitz y el campeón aceptó el reto. El Smash se celebró entre el 15 de marzo y el 26 de mayo de 1894 entre Nueva York, Filadelfia y Montreal, y aunque discurrió igualado en sus inicios, la victoria de Lasker en una complicadísima séptima partida pareció que era la resistencia de Steinitz, que a su avanzada edad unía algunos problemas de salud. El resultado final fue un claro triunfo. Lasker con 10 partidas ganadas, 5 perdidas y 4 empatadas. Al año siguiente se jugó en Hastings, el que, atendiendo a la nómina de participantes, fue el torneo más fuerte del siglo XIX. Estaban presentes los 4 principales aspirantes al título: Lasker, Steinitz, Tarrasch y Chigorin, pero la victoria le correspondió a la nueva estrella, el norteamericano Pillsbury. Aunque Lasker lo derrotó en su encuentro particular, finalmente solo pudo terminar tercero, por detrás de Chigorin, a un punto de Pillsbury. La revancha con Pillsbury llegaría en el Match torneo cuadrangular, a 6 vueltas, celebrando poco después en San Petersburgo, 1895 a 1896. Pillsbury derrotó a Lasker en sus 2 primeros enfrentamientos y parecía destinado a la victoria y a ganarse el derecho a la disputa del título. Pero en su cuarto encuentro, Lasker derrotó a Pillsbury con negras en una sensacional partida que él mismo acabó considerando la mejor de su carrera. Finalmente, Lasker ganó el torneo y Pillsbury quizás enfermó, se derrumbó y solo pudo ser tercero. Acto seguido, Lasker también se impuso en el supertorneo de Nuremberg en 1896 por delante de Gesa, Maroczy, Pillsbury y Tarrasch. Poco después disputó en Moscú 1896 y 1897 el primer Smash revancha de la historia contra Steinitz, que con 60 años ya no estaba en su mejor forma y acumulaba problemas de salud. Lasker revalidó el título con el resultado de 10 partidas ganadas, 2 perdidas y 5 empatadas. Campeón del mundo en 1897 y 1920. Una vez confirmado el título, Lasker abandonó la competición para continuar sus estudios de filosofía y matemática, regresando temporalmente en 1889. En 1889, Janowski fue el primero en proponer a Lasker un desafío por el título de campeón, que no llegó a disputarse debido a las exigencias de Lasker, tanto en el formato de la competición como en la bolsa de premios.
En aquel entonces no había una reglamentación establecida y era el vigente campeón el que imponía sus condiciones. Lasker alegaba que estas, principalmente las económicas, debían ser elevadas y que dignificarían el ajedrez profesional. El mismo Steinitz había fallecido en apuradas circunstancias, aunque esto también daba al poseedor del título la posibilidad de evitar a oponentes que considerara peligrosos en un momento determinado. En estos momentos, Lasker estaba un poco más dedicado a sus estudios académicos en filosofía y matemáticas que al ajedrez. Dirigido por el matemático alemán Max Noether, presentó en 1900 su tesis doctoral, que fue publicada en Philosophical Transaction, la revista de Royal Society. Hasta el año 1907 únicamente jugó en 1904 el torneo de Cambridge Spring, Pensilvania, en que compartió el segundo puesto con Janowski por detrás de Marshall. Finalmente fue Marshall el que en 1907 disputó el título a Lasker gracias a que los aficionados norteamericanos consiguieron dinero necesario. Aunque Marshall era un jugador brillante y derrotó a Janowski en 1905 con 8 partidas ganadas, 5 perdidas y 4 empatadas, ese mismo año aplastado por Tarrasch con 8 partidas ganadas, 1 perdida y 8 empatadas, y tampoco pudo poner la menor resistencia al campeón, perdiendo el smash por un contundente 8 partidas ganadas y 7 empatadas. Después del torneo de Cambridge después del torneo de Cambridge en Spring, Lasker se quedó en Estados Unidos, donde publicó durante 4 años la revista Lasker's Chess Magazine, que finalmente debió cerrar a causa de sus dificultades económicas en 1908, en el que regresó a Alemania. En 1908 puso finalmente el título en juego contra el rival que era únicamente considerado el aspirante más peligroso, Siegfried Tarrasch. El encuentro por el campeonato, que se llevaría el primero en ganar 8 partidas, comenzó el 17 de agosto en Düsseldorf y siguió a partir de la 5ª partida en Múnich. Lasker se impuso por un claro 8 con 8 partidas ganadas, 5 empatadas y 3 perdidas, ante un Tarrasch que a sus 46 años quizás había dejado atrás la cúspide de su fuerza. Lasker utilizaba su potestad de campeón para evitar a sus rivales más peligrosos. Posteriormente perdió la oportunidad debido al estallido de la Primera Guerra Mundial, a cuyo término José Raúl Capablanca ya había realizado enormes progresos. En 1910 en Viena y Berlín disputó un smash por el campeonato con el jugador austriaco Karl Strecher. Aunque Strecher era un fuerte ajedrecista, resultó una sorpresa que Lasker estuviese a punto de perder el título. Después de ser derrotado en la 5ª partida, tras desperdiciar su ventaja, solo pudo igualar el marcador con 1 partida ganada, 1 perdida y 8 empatadas, tras ganar después de enormes complicaciones la 10ª y última partida, en la que se jugó una variante de la defensa eslava, a la que el propio Shelter nombró. El final de su carrera, desde 1921 a 1941, smash por el campeonato del mundo con Capablanca. Finalizada la guerra, Lasker estaba prácticamente arruinado y en 1921 reanudó las negociaciones con Capablanca para la organización del Mundial. Se reunieron en La Haya, donde Lasker, que prefería jugar en Holanda o en Estados Unidos, debió aceptar el smash si se disputara el año siguiente en La Habana, ya que los seguidores cubanos de Capablanca habían reunido un fondo nada despreciable de $20,000. Por primera vez se jugó al mejor de 24 partidas, norma que posteriormente se convirtió en habitual.
Por lo tanto, el encuentro se jugó en el país del aspirante y bajo un clima que causó grandes problemas de adaptación a Lasker, que con 52 años, 20 más que su rival. Además, Lasker no se encontraba muy bien de salud, aunque Lasker no lo puso en ningún momento en aprietos. El juego fue más disputado de lo que parece indicar el abultador marcador final de 9-5 favorables a Capablanca, con 4 partidas ganadas y 10 empatadas, momento en que Lasker abandonó el encuentro por recomendaciones de su médico. Después de perder el título, Lasker siguió jugando a un gran nivel, enfrentándose con éxito tanto a los maestros de su generación como a los jóvenes ajedrecistas cargados de nuevas ideas. Así ganó el torneo internacional de Marche aux Trèves en 1923, terminando invicto con 10,5 puntos de 13 por delante de Richard Reti y Ernst Grünfeld. Lo más importante, fue muy claro su triunfo en el torneo de Nueva York en 1924, jugado a doble vuelta en la presencia de casi toda la élite del ajedrez mundial. Lasker se impuso con 16 puntos de 20, superando por punto y medio a Capablanca y por 4 a Alekhine. Meses después terminó segundo tras Goljubov en el primer torneo internacional de Moscú en 1925, aventajando en medio punto a Capablanca. Después de Moscú, Lasker abandonó el ajedrez y dedicó esos años a sus actividades académicas, también a otras aficiones como el bridge y el go. Sin embargo, tanto él como su esposa Marta eran judíos, y la llegada de Hitler al poder hizo que tuvieran que abandonar Alemania y perdieran sus propiedades, lo que los dejó en una muy difícil situación económica. Reapareció en 1934 para tomar parte en el torneo de Zúrich, donde comenzó brillantemente derrotando a Max Euwe, que al año siguiente arrebataría a Alekhine el título de campeón del mundo. Aunque finalmente solo pudo clasificarse quinto, los Lasker se habían mudado a Inglaterra durante unos meses, pero recibieron la invitación de trasladarse a la Unión Soviética en plena estalinística, cuando el ajedrez estaba dominado por el todopoderoso Nikolai Krylenko. Allí consiguió el último éxito de su larga carrera, al conseguir el tercer puesto invicto y presidiendo a Capablanca en el segundo torneo internacional de Moscú en 1935, cuyos ganadores fueron Miguel Bobigny y Salor Flor. Influencia en la historia del ajedrez. Lasker, al contrario de que muchos de sus contemporáneos, no realizó grandes aportaciones en el terreno de la teoría de aperturas. Dada su tremenda fuerza, en parte, se contentaba con conseguir posiciones jugables. Aún así dio nombre a varios sistemas, como la defensa Lasker del gambito de dama y el plan contra el gambito Evans, que de hecho casi lo erradicó de la práctica magistral, así como un esquema contra la apertura Reti, que todavía sigue en vigor. Otro ejemplo sería su tratamiento de la variante del cambio de la apertura española, tradicionalmente considerada con tendencia a las tablas, como en su partida contra Capablanca en San Petersburgo. Posteriormente, Fischer incorporó la variante en su repertorio de aperturas con un enfoque similar, particularmente evidente en su partida contra Hunziker en la Olimpiada de Siegen en 1970. Bueno, eso sería todo de la historia de Lasker.